Hola familia, ¿cómo están? Que Dios los bendiga grandemente. Para nosotros, el Ministerio Comprometidos, Ujú. es una bendición y un placer estar de nuevo con ustedes. Nosotros continuamos con el tema la voluntad de Dios y hemos estado hablando sobre la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Anteriormente habíamos visto el pasaje bíblico de Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 y 13. Y ahora vamos a ver el otro pasaje bíblico que está en Miqueas 6:8. Ahí vamos a estudiar lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Entonces, este pasaje bíblico dice así: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué bonito esto de practicar la justicia, que es lo primero que Dios nos dice a nosotros que debemos hacer en este pasaje bíblico. Y estos dos pasajes son dos pasajes muy puntuales, los que hemos estado estudiando, porque ahí dice que Dios quiere que nosotros reaccionemos de la forma en que Él nos ha venido pues enseñando, ¿verdad? En este caso es practicar la justicia, y cuando nosotros pensamos en justicia, estamos tratando de pensar en algo que sea equitativo, algo que sea justo, algo que sea para beneficio de dos partes que en algún momento han estado en desacuerdo, y que se requiere que alguien o que haya una intervención, ¿verdad? De tal manera que las dos partes lleguen a sentirse Satisfechas. exactamente. Ujú. Ahora, lo interesante es que esta es nuestra perspectiva de lo que es justicia, y más si nos beneficia a nosotros personalmente. Lo que queremos hacer es ir un poco más allá de lo que nosotros creemos que puede ser la justicia, para ver lo que dice la palabra del Señor Ujú. y a qué se refiere cuando la Biblia dice justicia o practicar La la justicia. justicia. Y es que cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito más el pasaje bíblico, nos damos cuenta que aquí estas dos palabras, practicar y justicia, tienen interpretaciones muy profundas, muy fuertes en el original hebreo que se escribió la palabra del Señor, y este pasaje bíblico en especial, ¿verdad? Porque practicar viene de una palabra hebrea que se llama asá, asá, que significa fabricar, hacer o crear. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que nosotros debemos practicar, nos está diciendo literalmente que Ujú. tenemos que hacer, Fabricar fabricar. y crear. Vean ustedes qué interesante. Ujú. Y también la otra palabra que es justicia, también viene de la raíz de mishpat. Y acá alude a dos sentidos principales y puntuales. El primero se relaciona con las funciones de un juez. El juez escucha la causa y emite un veredicto justo. Un ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios está en Mateo 5:25, que dice: cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Aquí estamos viendo las funciones de un juez. Y el otro sentido es que puede referirse también a lo que son los derechos de algunas personas, los cuales deben ser respetados. Otro pasaje bíblico que nos sustenta este vocablo o este sentido es Éxodo 23, versículo 6, que dice: si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. Entonces aquí es poner en práctica el respetar los derechos de las otras personas. Es importante la perspectiva bíblica, porque entonces Dios nos está enseñando aquí
dos aspectos muy fundamentales para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Estas dos acepciones, estos dos significados que tiene entonces la palabra justicia, nos ponen a nosotros en una dirección donde tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, lo primero es que podríamos recibir de parte de Dios que al impartir justicia, en su primera acepción, ¿verdad? Que es cuando un juez imparte justicia, ¿verdad? Que al impartir justicia, actuando como jueces ante cualquier situación, seamos capaces de fabricar, hacer o crear. Eso es practicar, dijimos, ¿verdad? Fabricar, hacer o crear un trato equitativo e imparcial a la hora de emitir un juicio sobre las demás personas, para lo cual la Biblia, como Dios es así de hermoso y maravilloso, nos pone en perspectiva cuál debe ser entonces ese trato imparcial que nosotros deberíamos tener. ¿De dónde nace ese trato imparcial que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer, crear o fabricar? Y eso lo leemos en Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, donde dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y vean ustedes lo maravilloso que es Dios. Porque cuando nos dice a nosotros que nosotros debemos crear, que debemos hacer, que debemos practicar la justicia que Él nos está poniendo a nosotros, nace en función no de la situación en particular, sino de lo que yo quiero o de lo que yo quisiera que me trataran a mí. Sí, no, la palabra de Dios nos pone en una sana perspectiva. Claro. Qué lindo, como definitivamente que Dios nos aconseja en todas las áreas, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, nos vamos a la otra acepción, que es el ser receptores. Entonces, al ser receptores de la justicia y cuando estemos ante circunstancias que atenten contra los derechos nuestros y también de los demás, nosotros debemos ser capaces, entonces nos vamos a la palabra, a practicar. ¿Y qué es practicar? Tenemos que ser capaces de fabricar, de hacer o de crear escenarios de comunicación asertiva que protejan la dignidad de todos, de nosotros y de las demás personas. Y vean qué lindo como el Salmo 82, 3 y 4 nos lo dice. Dicen: hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. Libérenlos de las garras de los malvados. Vean lo que la palabra del Señor nos sigue ubicando, nos pone de verdad un enfoque correcto del tema. Hay algunas consideraciones importantes que debemos tener en cuenta con relación a la justicia que Dios quiere enseñarnos en este día. Lo primero es que Dios nos pide justicia porque es parte de su misma esencia. Dios ama que se practique la justicia. Vean lo que dice el Salmo 33, versículo 5. Él ama que se haga justicia y se establezca el derecho. La tierra está llena del fiel amor del Señor. Entonces, ¿quiere usted recibir todo el amor de Dios? Practicar justicia. Es lo que hay que hacer. Definitivamente, sí. Vean cómo Dios dice que ama a los que la practican. Lo segundo es que Dios ama a quienes buscan la justicia, a todas aquellas personas que reaccionan con rectitud e imparcialidad. Proverbios capítulo 15, versículo 9 dice: el Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes procuran la justicia. Vean ustedes qué bonito cómo otra vez pone vuelve a hablar del amor, ahí, de claro. que ama. Sí, claro, y el amor
Pero a su vez, mi amor, a su vez también lo que hace es que pone ese contrapeso, pone el lado que no le gusta para nada, ¿verdad? El lado negativo, la maldad, Sí, ¿verdad? lo que aborrece. Exactamente. Ajá. Y un pronto otro establece su amor para aquellos que en este caso, dice la palabra del Señor, Buscan, aman la justicia ajá, y la buscan y buscan. aman la Vean qué justicia, bonito, sí. sí, claro. Y lo tercero es que la justicia es una virtud que inclina a la persona a dar a cada uno lo que merece dentro del marco de la rectitud, la razón y la equidad. Y es que hay algo importante que nosotros debemos saber de la justicia. La justicia es, por así decirlo, cuando se va a repartir algo, partirlo correctamente y dar partes equitativas a las Que personas. nos toque a todos por igual. Correcto, correcto. Vean lo que dice Proverbios 21:15. Dice, la justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. Claro, porque si una persona hace algo que es incorrecto, que va en contra de lo que la ley dice y se tiene que enfrentar a un juez, esta persona va a estar bastante asustada. Bastante ajustada. Mientras que un agraviado que sabe que la justicia está de parte de él va a estar muy contento porque cuando se imparte justicia, el corazón se alegra. Pero eso es justicia. Justicia. Había una justicia en el Antiguo Testamento que decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Ah? Justicia. Sin embargo, lo que hemos estado aprendiendo hoy es que más allá de ese concepto de justicia, Dios nos está diciendo a nosotros que a la hora de impartirla, tenemos que pensar en cómo nos gustaría a nosotros ser tratados en primera instancia. Y luego, en segunda instancia, defender el derecho de todos alrededor nuestro. Entonces es muy importante porque no es solamente decir, es que esto es así porque es así, sino también pensar en que a mí me gustaría verme en una situación y que me traten con justicia y amor. Y amor, sí. Qué bonito, ¿eh? Sí, qué lindo, ¿verdad? Todas estas razones que hemos estado viendo en este pasaje bíblico, también nos muestran como un máximo ejemplo, como un modelo a seguir a Jesucristo. A Jesucristo. Y vea lo que la palabra del Señor también nos ha ido guiando a entender, que es que nosotros, para darnos a conocer como verdaderamente hijos de Dios, entonces tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo a la hora de impartir justicia. Primera de Juan 2:29 dice, si ustedes saben que Jesucristo es el justo, sepan también que todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. Vean el modelo que nos están marcando, lo que tenemos que practicar para realmente dar a conocer que somos hijos de Dios. Y primera de Juan 3:10 dice, hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Oigan qué contrapeso. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Yo creo que aquí el pasaje bíblico se explica solo, no hay más nada que decir. Es muy claro. Entonces, la justicia de Dios nos pide. Ese es el mandato que hemos venido estudiando. Nos pide practicar. Y no es fácil, porque realmente no es que estamos diciendo que es algo muy fácil, no es fácil lo que el Señor acá nos está pidiendo, pero Él, con la ayuda de Él y con la ayuda del Espíritu Santo, que es por excelencia el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos da propósito, el que nos da el querer y el hacer, Él es el que nos va a ayudar
a poner en práctica esta justicia. Eso fue lo que hizo Él con nosotros, ¿verdad? Sí. Nosotros en un juzgado éramos culpables, éramos dignos de muerte. Y la justicia de Dios, la que nos pide a nosotros, a usted, a nosotros, determinó declararnos inocentes y llevar el pecado y el castigo por nosotros. Jesús en la cruz eso fue lo que hizo. Impartió la justicia de Dios, fundamentada en el gran amor del Padre para con nosotros. Sí, amén. Así que, bueno, realmente un consejo lindo de la palabra del Señor, un consejo digno de imitar, que es lo que hizo Jesucristo. Entonces Él nos lo pide a nosotros y no es fácil, pero si en nuestras propias fuerzas lo queremos hacer, probablemente no lo vayamos a lograr, pero con la ayuda del Señor y la guianza del Espíritu Santo de Dios, sí lo vamos a lograr. Bendito sea el Señor porque lo tenemos a Él y Él es el que nos va a ayudar a poder impartir y practicar justicia como lo pide la palabra del Señor. Los bendecimos. Esperamos que puedan conectarse con nosotros en nuestro próximo video, donde vamos a ver lo que es la misericordia del Señor sobre nuestras vidas y cómo Dios también nos pide a nosotros que también debemos actuar en misericordia. Así que Dios los bendiga y esperamos que la tarea está puesta ahí, ¿verdad? A practicar justicia, todos. Este no es un mensaje solamente para nosotros. Es un mensaje para ustedes que nos están escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor. Es un mensaje para todos aquellos que amamos a Dios y queremos ser como Jesucristo fue. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.